Continuamos entonces con el tema de ciclos. En esta ocasión veremos el ciclo while y el ciclo do while. El ciclo while o mientras nos dice aquí que es un ciclo muy sencillo en el cual se ejecuta mientras se cumpla una condición especificada. La sintaxis es la que se describe abajo. Primeramente colocamos la palabra reservada while, después dentro de un paréntesis especificamos una condición, abrimos una llave y colocamos la sentencia o sentencias que compongan el ciclo while, cerramos entonces la llave. Al igual que con el for y con el if, si es una sola sentencia se pueden omitir las llaves, aunque lo recomendable es utilizarlas aunque sea para una sola sentencia. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice elabora el código de un programa que escriba 100 veces la palabra pseudocódigo. Este ejemplo ya lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos en el video anterior para explicar el ciclo for y nos quedó un código más o menos como el que está acá. Tenemos la función principal, inicializamos la variable i en 1 y decimos que mientras esa variable sea menor o igual que 100 vamos a ir aumentando la variable de 1 en 1 y escribiendo en pantalla la palabra pseudocódigo. Bueno, es así como nos quedó el programa utilizando for. Vamos a ver cómo quedaría utilizando while. Iniciamos la función principal, declaramos la variable i, inicializándola con el número 1. Decimos que mientras el valor de i sea menor o igual que 100, vamos a escribir en pantalla la palabra pseudocódigo y luego tenemos que aumentar en 1 el valor de i. Terminamos el ciclo y terminamos la función. De esta forma, al inicio la variable i vale 1. Seguimos con la siguiente línea de código y nos pregunta si el 1 es menor o igual que 100, lo cual es cierto. Entonces se muestra en pantalla la palabra pseudocódigo, se aumenta en 1 el valor de i, quiere decir que ahora vale 2. Se llega al final de la iteración y regresamos de nuevo a evaluar la condición. Ahora i vale 2, 2 sigue siendo menor o igual que 100, por lo tanto volvemos a escribir en pantalla la palabra pseudocódigo y aumentamos la variable i en una unidad. Termina la iteración y de nuevo se evalúa la condición. Ahora i vale 3, el 3 sigue siendo menor o igual que 100, por lo tanto de nuevo se ejecuta la función que muestra en pantalla la palabra pseudocódigo y se aumenta la variable i en una unidad, y bueno, así continuaría mientras el valor de i sigue siendo menor o igual que 100. Entonces es así como quedaría la versión de este programa utilizando el ciclo while. Pero bueno, ¿para qué nos sirve el ciclo while o cuál es la diferencia de utilizar el ciclo while con respecto al ciclo for? Aquí nos dice que el ciclo while por lo general se utiliza cuando el programador no sabe exactamente cuántas veces habrá de repetirse ese ciclo. Por ejemplo, en el video anterior veíamos cómo utilizábamos el ciclo for para recibir este teclado 3 números. Después de esos números los agregábamos a una a una variable llamada suma. Y después sacamos el promedio de esos números que se iban introducidos a este teclado. Ahí desde un principio sabíamos que íbamos a hacer una iteración, pero un ciclo que tuviera 3 iteraciones, porque 3 veces íbamos a pedir que el usuario introdujera un número. Entonces ahí desde un principio sabíamos cuántas iteraciones iban a hacer, por lo tanto utilizamos el ciclo for. En este ejemplo me pide que elabore el código de un programa que reciba números desde el teclado mientras esta suma sea menor a 50. Entonces aquí vamos a estar recibiendo números que esté tecleando el usuario y los vamos a ir acumulando dentro de una variable que se llame suma. Entonces en esta ocasión no sabemos exactamente cuántas veces vamos a estar recibiendo números. Puede ser que el usuario desde un principio teclee el número 60 y por lo tanto
solo tengamos que hacer una iteración. Puede ser que el usuario escriba el número 1 50 veces, entonces vamos a tener que hacer 50 iteraciones. Entonces realmente no hay un número fijo de iteraciones que podamos hacer para este programa, debido a que será decisión del usuario qué números va a introducir. Entonces, al no saber exactamente cuántas iteraciones va a tener el ciclo, utilizamos el ciclo while en lugar del ciclo for. Y quedaría más o menos como sigue. Tenemos el inicio de la función principal. Después declaramos dos variables enteras. N, que va a ser la variable que va a almacenar el número que introduzca el usuario. Luego la variable suma, donde vamos a ir agregando todos los números tecleados por el usuario. Creamos el objeto scanner para poder leer este teclado. Y decimos, mientras suma sea menor o igual que 50, vamos a leer un número entero, se lo vamos a asignar a la variable n. Después la suma va a ser igual a lo que ya tiene suma más el nuevo valor que ha introducido el usuario. Se termina el ciclo y se termina la función principal. Bien, ahí tenemos ya el código completo de cómo quedaría. Vamos a hacer una simulación de cómo se iría ejecutando este programa. Primeramente tenemos la variable n y la variable suma, que la vamos a inicializar en 0. Después preguntamos 0 es menor que 50. Si es menor que 50, entonces vamos a leer desde teclado un entero. Vamos a suponer que el usuario teclea el número 10. Entonces decimos suma es igual a lo que tenía suma, es decir 0, más el valor de n, que es 10. Por lo tanto, suma vale ahora 10. Se termina esa iteración, regresamos de nuevo a evaluar la condición. Y aquí me dice que me pregunta que si suma es menor que 50, suma vale 10, entonces 10 es menor que 50, por lo tanto ejecutamos la siguiente línea de código, que consiste en tomar un número desde teclado e introducirlo en la variable n. Vamos a suponer que el usuario teclea el número 15, entonces ahora suma va a ser igual a lo que ya tenía suma, que era 10, más el nuevo valor de n, que es 15, por lo tanto suma va a valer 25. Se termina la iteración, de nuevo se evalúa la condición, me dice suma es menor que 50, 25 es menor que 50, sí es menor que 50, por lo tanto de nuevo le damos un número desde teclado. Vamos a suponer que esta vez el usuario tecleó el número 40 y decimos que suma es igual a lo que ya tenía, que era 25 más esos 40, es decir 65. Se termina la iteración, de nuevo se regresa a evaluar la condición y preguntamos suma es menor que 50, 65 es menor que 50, no es menor que 50, por lo tanto ya nos ejecutan estas dos líneas de código. Terminamos el ciclo while y terminamos la función principal, y es así como quedaría entonces el código para dar solución al problema planteado aquí arriba. Bien, ahora vamos a ver el ciclo do while. Dice aquí que el ciclo do while es muy similar al ciclo while. Vamos a ver la sintaxis. En el ciclo do while ponemos primero la palabra reservada do, abrimos una llave y colocamos la sentencia o sentencias que van a estar dentro del bloque do while. Al final del bloque do while ponemos la palabra reservada while, entre paréntesis una condición, y después punto y coma. Nos dice acá que la diferencia del ciclo while con el do while radica en que el ciclo do while, primero ejecuta las sentencias y después evalúa la condición. Mientras que el ciclo while primero evalúa la condición y después ejecuta las sentencias, como se muestra acá. Primero se evalúa y después se ejecuta las sentencias. Mientras que en el ciclo do while primero ejecutamos las sentencias y después hacemos la pregunta sobre la condición. Quiere decir que si por ejemplo
esta condición va a resultar falsa. De cualquier forma se va a ejecutar por lo menos una vez las sentencias, y ya siendo falsa la condición se termina el ciclo, pero ya se habrá ejecutado cuando menos una vez la sentencia o sentencias correspondientes a este bloque. Mientras que en el ciclo while, si esta condición fuera falsa desde un principio, nunca se ejecutaría la sentencia que está acá dentro de su bloque. Entonces, la diferencia entre el while y el do while. El while ejecuta cuando menos una vez las sentencias, mientras que el while ejecuta las sentencias únicamente si se cumple la condición. En no cumplirse la condición no se ejecutaría ninguna vez esas sentencias. Vamos a ver un ejemplo de while. Dice: elabora el código de un programa que reciba una contraseña numérica y evalúe si esta es correcta. Iniciamos con la función principal. Declaramos una variable llamada password1, que va a tener el valor de 5555. Después vamos a declarar otra variable entera que se va a llamar password2. Esta variable es en donde vamos a almacenar el valor que escribe el usuario para compararlo con password1. Declaramos el objeto scanner para poder leer desde el teclado y decimos que escriba en la pantalla el enunciado, escribe la contraseña. Después vamos a asignar la contraseña numérica que escriba el usuario a la variable password2 y decimos que vamos a estar ejecutando este ciclo mientras el password1 sea diferente al password2, es decir, mientras no coincida el password con el número que tiene que ser. Va a estar pidiendo la contraseña el programa y leyendo desde teclado un número, y ahí se va a quedar ciclado mientras no se teclee la contraseña correcta. Una vez que haya tecleado el usuario una contraseña correcta, entonces va a escribir en pantalla contraseña correcta, y ahora sí termina la función principal. Bien, para ilustrar la diferencia entre el while y el do while, vamos a hacer ese programa otra vez, pero ahora utilizando el ciclo while. De nuevo que tenemos el inicio de la función, después la contraseña que va a escribir el usuario, el objeto scanner para leer desde teclado. Después decimos mientras password1 sea diferente de password2, vamos a pedirle al usuario que escriba la contraseña. Vamos a tomar lo que escriba el usuario desde el teclado para añadírselo a la variable password2. Se termina el ciclo. Y bueno, es muy parecido a lo que sería el ciclo do while, pero por ejemplo aquí estamos evaluando la condición antes de imprimir por primera vez que escriba la contraseña. Por lo tanto, se estaría comparando el valor de password1 con un valor de password2 que todavía no existe. Entonces, como todavía no existe, tendríamos que colocar entonces en la parte de arriba una sentencia que le diga al usuario que escriba la contraseña. El usuario le va a escribir, vamos a tomar ese número y lo vamos a almacenar en password2, y ahora sí podemos hacer la comparación entre password1 y password2. En caso de ser diferente, vuelve a pedir al usuario que introduzca la contraseña, la lee y vuelve a hacer la evaluación de la condición. Entonces observen cuál sería la diferencia entre el while y el do while. Debido a que el while no ejecuta las sentencias ni una sola vez antes de evaluar, nos vimos en la necesidad de repetir este pedazo de código acá arriba para que se evalúe la sentencia dentro del while en la primera vez, mientras que de este lado eso no fue necesario, debido a que el do while precisamente antes de evaluar la condición primero ejecuta las
sentencias de código y hasta después se hace dicha comparación. Bien, entonces ya dependerá de la habilidad de cada programador determinar cuál de los ciclos es el más apropiado para resolver determinado problema. Bien, eso sería todo en cuanto al ciclo while y do while. Les aconsejo que, al igual que con los ejemplos anteriores, lo codifiquen y hagan modificaciones para que experimenten y de esa forma se entienda mejor el funcionamiento de cada uno de estos ciclos.